En sí, ¿en qué consiste el laboratorio esta semana? El primer punto, hay algunas eh, características de los amplificadores operacionales comerciales. ¿A qué voy? Por ejemplo, eh, hay amplificadores operacionales que traen la opción para controlar el offset. ¿Se acuerdan? Yo les mencioné uno la clase anterior, que era el LM741. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? Que ustedes tengan que ir a leer el datasheet y buscar por lo menos dos amplificadores operacionales que permitan controlar el offset. Yo el semestre anterior, en la clase anterior también les decía que en el caso del producto ganancia ancho de banda, habían eh, dispositivos como el TL082 y el LF353 que tiene un producto ganancia ancho de banda de 3 megas. Aquí hay, yo por acá, yo les decía que se asume que es 4, aunque la práctica es 3, pero bueno, eso ingresarían acá, producto ganancia ancho de banda mayor a 4 MHz. Entonces, el LF353, Profe, sí, profe, buenos días, qué pena. No sé si está mostrando. Profe, el ingeniero no sé si está compartiendo la pantalla. No, no la estoy compartiendo. Estoy grabando, pero no estoy compartiendo. Grabando sí está grabando, ingeniero, pero no está compartiendo la pantalla. Sí, 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 tienen razón, pa, gracias. Entonces, les decía que viene, o sea, el primer punto, viene un listado de características de los amplificadores operacionales. Entonces, la idea es que ustedes van a buscar en los manuales del fabricante. Yo les recomiendo que así ustedes lo busquen en Google y les diga que tal amplificador tiene esa característica, por favor ingresen al manual del fabricante y lo verifiquen. ¿Listo? Entonces, les daba el ejemplo, pero no lo estaba compartiendo. Que uno que controle el CEP, no es uno, son dos. Yo les voy, o sea, para relacionar con lo que ya hemos visto. Recuerden el 741. Él traía la opción para controlar el offset. Que amplificadores operacionales con producto de ganancia ancha de banda de 4 MHz, aproximadamente 4 MHz. Entonces, nosotros vimos, yo les mencionaba en la clase anterior, que nosotros nos quedamos para el diseño con el TL082, pero hay otros como el LF353 que permiten eso. Alguien me diría, profe, y nosotros también vimos el LM6365, pero ese no lo gastan acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitan incluir dos amplificadores operacionales con alta performance, con características excepcionales. Entonces, en ese caso, para las características excepcionales, aquí iría el LM6365 porque por el Ray y el ancho de banda que tiene. Recuerden que eran 700 megas. Entonces, que no, que queremos que yo les coloqué aquí en amplificadores de instrumentación. Deben colocar por lo menos dos también. Entonces, en la clase estaba el INA 114, el AD 620. Pero ojo porque no pueden, si yo coloqué aquí en control offset el 741 y lo coloqué aquí en propósito general porque él cumple las dos características, no puedo colocar esa referencia en ningún otro lado. Por eso les colocaba aquí que máximo dos veces. Bien, porque hay algunos operacionales que pueden estar ubicados, por ejemplo, el 741 también estaría aquí polarizado con dos fuentes. También estaría aquí en un operacional por encapsulado, pero esa referencia la van a poder colocar solo dos veces. No sé si me dice entender, muchachos. Si queda claro. Es decir, van a tener que ir a leer los datasheets. Este sí va a ser, entregan el informe en formato digital. Ahora, la segunda parte del dice, esto es buscar en el manual del fabricante. ¿Listo? Por ejemplo, otro ejemplo, dispositivo con dos operacionales por encapsulado, el TL082. Yo esto no lo he hecho, pero me atrevería a decir
que, que si yo coloco acá circuitos integrados operacionales, vamos a ver qué nos sale. Lo he hecho de esa forma. No, aquí me abrió directamente, fue el 741. Vamos a abrir un documento. Bueno, no, esto es lo que no quiero. Sí, esto es lo que van a encontrar en todos los documentos. Por ahí no podrían porque no nos va a dar. Voy a colocar así a ver si sale el reemplazo. PL082. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el TL082 es un amplificador para, ¿qué? Por ejemplo, este, lo ven acá, el operacional LM29, reemplaza el LM324. Entonces, como él me dice, me da esa característica, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir y voy a buscar ese dispositivo, el datasheet. Me hago entender. El manual del fabricante, bueno, estas son imágenes, pero miren que, por ejemplo, en el caso del LM324, entonces ya cuando yo voy y miro acá, todavía ni siquiera se iba, ya veo que tiene 4 amplificadores operacionales. Entonces, aquí en la tabla, cuando me dice más de 2 operacionales, aquí ya tendría por lo menos el LM324 y el TL084. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes no se queden con la primera información que encuentran en la red, sino que vayan al manual del fabricante. Entonces, cuando vayan al manual del fabricante, van a encontrar que el 124, el L92, todos estos dispositivos tienen internamente 4 amplificadores operacionales. ¿Ven? Entonces, asimismo quiero que empiecen a mirar. No sé, se me ocurre también que podrían hacerlo por Bistrónica. Eso la estrategia la buscan ustedes, ¿listo? Pero en Bistrónica, ¿por qué? Esa página yo ya se las había mostrado a ustedes. Porque aquí me entrega una cantidad de referencias de, entonces aquí puedo decirle operacionales, operacionales. La ventaja de él es que me entrega los manuales del fabricante. Entonces, sería empezar a mirar cada uno, mire, este dice que es un comparador de voltaje. Entonces, podría ingresar a él y mirar él qué características me ofrece. Él generalmente me agrega aquí las características. Entonces, tipo de salida, corriente de salida por canal. Miren que él me entrega aquí las características generales. No me da el producto ganancia ancho de banda. Serie del LM293 empaquetado. Y raro que no me entrega el manual del fabricante. Él generalmente me entrega el manual del fabricante. Porque en el manual del fabricante, no, tendría que ir y bajar el manual del fabricante. En este caso, dice que es
comparador diferencial dual. Me imagino que trae dos operacionales, ¿cierto? Vamos a mirar si es cierto. LM293. Ese nunca lo he leído. Entonces ya de hecho, ya este me serviría como uno que tiene dos amplificadores operacionales internamente. Ya lo vi ahí por las imágenes que él me dice que trae dos amplificadores operacionales por encapsulado. Aquí al inicio dice no me deja verlo aquí de forma. Aquí descripción, revisión, configuración y funciones en la página 3 aquí. Entonces miren que de aquí ya podemos ver que él trae dos amplificadores operacionales. Entonces el LM393 o 293 ya nos serviría para ubicarlo acá, por lo menos acá, dos operacionales por encapsular. Ese ejercicio es el que quiero que haga. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? Bien. Ahora, ¿seguro no tienen nada por preguntar? Quedó claro que no pueden colocar la referencia más de 2 veces en la tabla. ¿Listo? Ahora, la segunda parte del laboratorio es diseñe un amplificador no inversor con ganancia 50 y luego lo van a implementar con dos operacionales de los que ustedes escogieron en la parte superior. Uno de propósito general y otro cuyo producto ganancia ancho de banda sea por lo menos 3 MHz. Debe polarizar el circuito con 12 voltios. Una vez hagan eso, entonces van a medir estos parámetros. Ahí es donde es necesario que hagamos aquí algo rápido. Voy a tratar de hacerlo muy rápido para aquí. Que no quede el video muy extenso, muchachos. Entonces, yo aquí implementé, porque no quiero hacerles el laboratorio, lo que quiero es darles las indicaciones para que lo puedan hacer. Entonces, lo voy a hacer con el 741. Ese es un amplificador operacional de propósito general. Cuando ustedes leen las características al inicio, ese sería una simulación, una parte, con este llenaría la primera fila de la tabla. Tendría que hacer otro circuito con otro operacional, por ejemplo el LF353 o el TL082 o el TL084 para hacer la segunda fila. Entonces, miren que en la tabla me pide la ganancia de voltaje, verificar la ganancia. En este caso yo no lo implementé de 50 y no es un no inversor, este es un inversor. Ustedes lo tienen que implementar un no inversor y de ganancia 50. Yo lo que quiero es que miren, bueno, en este caso si quiero que la ganancia sea mayor, pues no hay ningún problema, así de sencillo es, ¿cierto? 50 acá. Pero ojo, ustedes tienen que implementarlo con un amplificador no inversor. Listo. Entonces, debo medir la ganancia. Entonces, para medir la ganancia, entonces voy a colocar 1 mili, 5 milis, coloco el marcador a la salida y mido la ganancia. ¿Listo? Entonces, aquí yo podría medir la ganancia. Ustedes establecen cómo quieren mirar ese parámetro. La pueden hacer en el tiempo o pueden hacerla, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia. Entonces ahí pico me está dando 200, me está dando 500 milivoltios. 500 milivoltios dividido en 10 milis, pues me daría la ganancia 50. Alguien diría, no, profe, yo la quiero hacer por Measurement. Bienvenido sea. Entonces, por Measurement,
Entonces le dicen que van a dividir el máximo, ¿sí?, de la variable que era BO dividido en el máximo del voltaje de entrada. No sé cómo se llamaría la fuente. B1. B1 más. ¿Listo? Ok. Y listo. Y ahí me está diciendo que la ganancia es 50,91. Ahí hay un error, porque si yo debería calcular la ganancia como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. No sé si me haga entender, pero sí me hago entender o no, muchachos. ¿Por qué? Porque seguramente aquí en la salida haya algún nivel de C en la señal y va a hacer que varíe el valor de la ganancia. Yo debería tomarlo pico a pico. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta cuando ustedes lo hagan. Bien, alguien diría, no, profe, yo prefiero para medir la ganancia hacer la simulación en el dominio de la frecuencia. Listo, pues entonces hagámosla en el dominio de la frecuencia. En AC, recuerden que hay que colocar 1. Igual para medir el límite de alta frecuencia vamos a tener que hacer esa simulación. Entonces de ahí podemos sacar las dos. En AC, miren, acá en AC colocamos 1 para que el voltaje en la salida sea la misma ganancia. Vamos a colocar, podríamos dejar ese marcador, no hay problema, pero sí debemos cambiar el tipo de simulación. El tipo de simulación va a ser en el dominio de la frecuencia y vamos a graficar por lo menos, no sé, 5 gigas. La frecuencia inicial no puede ser 0, puede ser cualquier valor diferente de 0. Y vamos a graficar por lo menos 50 puntos por década. Y eso me llevaría a la siguiente gráfica. Entonces, miren, en esta gráfica, de una manera mucho más rápida, pueden obtener el valor de la ganancia. ¿Ven la gráfica? Entonces, en esta gráfica pueden, aquí con el cursor, inmediatamente mirar lo que les decía. Allá me estaba marcando que la ganancia era más de 50 y mire que no era así. La ganancia me está dando 49,987, casi los 50, ¿cierto? Pero el problema era que allá me está dando más de 50. Ahora, necesito medir el límite de alta frecuencia porque es el otro, el ancho de banda. ¿Recuerdan? Aquí ya tengo la ganancia. Entonces, aquí la ganancia me dio 49,987. 49,987. ¿Listo? Esta ya la hacemos en el tiempo. El ancho de banda lo mediría, déjame un segundo, muchachos. El ancho de banda, miren que me dice que es la frecuencia máxima. Entonces, en ese caso, lo podemos hacer estableciendo el límite de menos 3 decibeles. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero como lo necesitamos adelantar, yo ya lo había mencionado por ahí en clase. Entonces, el límite de menos 3 decibeles es el límite de donde la ganancia era máxima, 50 lo dividen en raíz de 2. No sé si alguien tenga una calculadora por ahí a la mano. En caso de que no la tengan, también podemos utilizar el Matsuren-Men. Entonces, con el Matsuren-Men, yo le puedo decir que me determine, ya les digo, 8 periodo. Con el Matsuren-Men ustedes pueden calcular todos los parámetros, mejor dicho. Pero yo quiero el límite de frecuencia de corte pasa alto. Entonces, pasa bajo, perdón.
Con esta opción y teniendo en cuenta que la variable es VO, vamos a ver qué nos da. Entonces miren que él me dice, no sé si lo alcanzan a ver, que la frecuencia de corte es 19.7 kHz. Utilice cut-off, pasa abajo. Luego vamos a entender qué es eso a medida que pase la asignatura, porque esto se podía convertir en, se puede utilizar como un filtro de pasa abajo de primer orden. Entonces la frecuencia de corte es 19.7. Ese valor de 19.7 es la frecuencia máxima. Entonces aquí iría 19.7 kHz. Esa sería una forma de medirla. Otra manera de verificar es dividir 50 en raíz de 2 y movernos acá hasta que llegue ese valor. No sé cuánto sería 50 dividido en raíz de 2. Sería como 35 algo. 35, 35, ingeniero. ¿Sí? Ah, listo, pa. Entonces, cuando lleguen a 35, bueno, aquí me lo ubico en 35, 38, miren qué frecuencia nos da. Y nos da 19.7, que es muy cercana al valor. Pero lo pueden hacer de esta manera. Yo aquí lo voy a marcar. Recuerden que aquí yo quito el marcador y él llega y me la permite aquí. Entonces, mire que cuando la ganancia ha caído a 35, que es la ganancia en banda media sobre raíz de 2, la frecuencia es 19.7, que sería la misma frecuencia de corte, solamente que aquí lo utilicé, lo calculé con el Matsuren-Men. Si lo hacen con el Matsuren, es más, miren que la mayoría de los parámetros los pueden hacer con el Matsuren-Men. ¿Listo? Ahora, sigamos acá. Ya tenemos el ancho de banda. Me faltaría aquí el voltaje de saturación. El voltaje de saturación, ese sí lo tendría que calcular en el tiempo. Esa simulación sí obligatoriamente tendría que mirarla en el tiempo porque tengo que mirar el voltaje máximo a la salida. Se supone que si yo estoy polarizando con 10 voltios, en este caso, en el caso de ustedes con 12, 10 voltios, ese sería el voltaje pico máximo, 10 voltios en teoría, ¿no? Y como la ganancia es 50, la señal de entrada, ¿cuánto sería? 20 milivoltios, muchachos. De alguien que me haga el favor y me divida 10 voltios en 50. 200 milivoltios, perdón. Sí, ingeniero. 20 mil. 20 mili. 20 mili pico. Entonces, recuerden que aquí uno enhorca de este valor es el voltaje pico. Entonces, vamos a mirar, ahí debería llegar a 10 voltios, si nos quedó bien hecha la operación. Entonces, aquí miramos, no, es 200, ¿sí ven? Ahí llega 1. Para hacer la operación es 200. Entonces miren que él debería llegar a 10 voltios y no está llegando a 10 voltios. Entonces, este valor es el valor que quiero que incluyan en el informe, ya sea utilizan Matsuren-Men o aquí colocan el marcador. ¿Y cuánto es el voltaje aquí? 9.77 voltios. Entonces, el voltaje de saturación a la salida, 9.77 voltios. ¿Listo? Uno generalmente, ¿qué debe hacer? Para ser más exacto, debe mirar cuál es mayor. En el máximo nos dio 9.77. Ahora debería ubicarlo aquí en el mínimo. Bueno, 9.77. O sea que yo aquí en la tabla debería colocar este valor es menor a este. Entonces, él se distorsionaría primero por abajo. Y ese sería 9.77. Si ustedes se acuerdan, yo les decía que eso estaba, que era mayor al 75-85% del voltaje de polarización. Nosotros ahí lo podríamos hacer. Voltios pico, hay que aclarar ahí. Bien. Ahora, ya mire que llevamos 3 datos de la tabla. Me faltaría el voltaje offset, el slew rate, el tiempo de establecimiento y la corriente de cortocircuito. El voltaje offset es cuando la señal de salida es 0. ¿Cuál es el voltaje de salida cuando la señal de entrada es 0 voltios? Pues voy a colocar 0 voltios a la entrada y voy a correrla en el tiempo. Yo me atrevería a decir que marcando aquí, él me lo permitiría determinar. Entonces miren que el voltaje en este nodo me dio
1 milivoltio. Se supone que si la entrada es 0 voltios, la salida debería ser 0. Miren que no es así. Eso también lo podría mirar desde acá. Acá me debería estar marcando algo similar. Créanle al valor de que les marque acá. No al que marca allá, sino al de acá. ¿Listo? Entonces, el primer valor corresponde al tiempo y el segundo es el valor en Y. Entonces, no tomen el valor que marca allá, sino el de acá. Y aquí me está marcando 4.96 milivoltios. Ese voltaje presente en la salida, aunque la entrada es 0, es el valor offset. Vamos a mirar aquí en el archivo de salida cuánto me está marcando para salir aquí de la duda, muchachos. Él debería estarme marcando aquí el VO. Sí, estaría 5 milivoltios, ¿cierto? Que es el valor que estoy obteniendo ¿en qué? Acá. ¿Sí lo ven acá? Miren, veo 0.05 voltios, que es el voltaje que me aparece acá, que no corresponde al voltaje acá. A este voltaje, yo anteriormente ya les he dicho que no sé qué inconveniente tiene Orca, que no corresponde. ¿Listo? Entonces, le creemos al marcador o vamos y buscamos en el archivo de salida, pero ese sería el voltaje offset, 4.97 milivoltios. Entonces, ese voltaje offset sería el que estaría aquí, 4.97 milivoltios. Bien, ahora me faltarían otros 3 parámetros. Antes de irme a este, que este es, para hacer estos dos, debo colocar una señal cuadrada a la entrada. Entonces voy a medir la corriente de cortocircuito. Ese parámetro no lo incluí el semestre anterior, pero es muy importante que lo tengamos claro para que identifiquemos plenamente cuánto es la corriente máxima que me puede entregar el operacional, porque es algo que nosotros generalmente no incluimos o no se tiene en cuenta. Es más, nosotros ni siquiera le colocamos una carga. Entonces, para mirar ese parámetro, vamos a incluirle una carga, vamos a colocar una resistencia pequeña. En este caso voy a colocar una resistencia de 100 ohmios. ¿Listo? Voy a colocar la señal para saturarlo, que era 200 milis, y lo voy a correr. En teoría, si este elemento fuera ideal y no tuviera problemas en la corriente máxima que él debe entregar, me debería estar saliendo la misma señal, ¿cierto? Que hace de saturación. Vamos a mirar a ver qué nos da ahora. Miran, ¿cuánto era que nos llegaba hace rato? A 9 voltios, ¿cierto? ¿Se acuerdan? A 9.8. Ya no nos llega a 9.8, nos está llegando, alguien por ahí con una calculadora me ayuda, nos está llegando a un valor de 4 voltios, 4.05 voltios. Ese es el voltaje máximo a la salida. 4 puntos. No, y por la ganancia debería darnos 10. ¿Quién está limitando que él no sea capaz de ir arriba de ese valor? La corriente máxima que puede entregar el operacional. Entonces, yo agarro y divido ese valor o coloco un marcador de corriente, también podría, ¿no? Divido esto sobre 100 ohmios y eso ¿cuánto me daría, muchachos? ¿Cuánto me daría 4 voltios en 100 ohmios? Que fue la resistencia que le coloqué. 40 milis. 4 voltios en... Sí, señor, 40 milis. 40 milis, ingeniero. Entonces, ese valor que me dio ahí, que generalmente yo no tengo en cuenta, que para de aquí en adelante ustedes, entonces ese va a ser el valor de la corriente de cortocircuito. Alguien diría, profe, no le creo. No me crea. Vamos a bajarle la resistencia a 10 milis, a 10 ohmios. Si es 10 ohmios y yo estoy diciendo que la corriente máxima que él puede entregar es 40 milis,
sea que la salida me debería dar 0,4 voltios, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Ay, mira, sí me dio. Ven, muchachos, eso es lo chévere de la electrónica. Por eso estamos acá, porque podemos validar lo que decimos. Entonces miren que sí es cierto y que hay limitación en la señal de salida debido a la corriente de cortocircuito del operacional. Entonces es importante que nosotros a la hora de ir a utilizar el operacional tengamos claro cuánto es la corriente máxima que él puede entregar a la salida. Es un parámetro que generalmente no lo incluyen en el estudio. Y finalmente me faltaría dos valores, el lead rate y el tiempo de establecimiento. Estos dos valores, para poderlos medir, es necesario que hagamos una simulación, pero ya la señal de entrada, ya no en el tiempo, pero ya la señal de entrada no va a ser una señal senoidal, sino va a ser una señal cuadrada. Entonces, para ello, yo debo traer una fuente de pulse, creo que era que se llamaba, no sé si se acuerdan ustedes, muchachos. La que utilizamos para, bueno, como no me acuerdo el nombre, yo voy a buscarla aquí en Source. Y cuando vea Esa que trae como 5 o 6 parámetros o más, como 6 parámetros. Sí, trae varios parámetros. Bpulse. Sí, se llamaba Bpulse, no estaba tan equivocado. Entonces, en este caso, esa la utilizamos por allá cuando, bueno, si yo quisiera simular el diferencial, el amplificador integrador o derivador, tendría que utilizar esta fuente, ¿sí? Para poder ver más clara. Entonces, aquí voy a colocar una señal cuadrada, entonces voy a colocarla que vaya desde 5 el voltaje 2 será menos 5 voltios, o sea, el voltaje máximo, el voltaje mínimo, eso es lo que aquí me aparece. Como no me interesa por ahora el desfase de la señal, pues voy a dejarla en 0. TR, la R viene de RISE en inglés, que es tiempo de subida. Entonces, ese sí va a depender de la frecuencia de la señal que establezcamos. Si queremos, por ejemplo, una señal de 10 kHz, eso me daría un periodo de 0,1 milisegundos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué quiero? Como quiero es una señal cuadrada, ese valor tiene que ser muy pequeño. Yo le voy a colocar un picosegundo. Igual el tiempo de caída. Como quiero es una señal cuadrada, tiene que ser un tiempo bien pequeño, un picosegundo. Ahora, aquí sí es donde voy a tener en cuenta. Si quiero una señal de 10 kHz, entonces voy a colocar de periodo 0,1 mil. Ahora, como quiero que sea simétrica, este debe ser la mitad del periodo. El PW es el ancho del pulso cuando está en alto. Entonces le voy a colocar la mitad del periodo y de esa manera tendría una señal cuadrada. ¿Listo? Vamos a mirar el comportamiento del circuito. No debimos haberle colocado una señal tan alta porque ya sabemos que él la está amplificando. Entonces coloquémosle aquí 100 milis y menos 100 milis. Porque recuerden que él no la va a amplificar. Nos la va a saturar muy rápido y no nos va a dejar ver lo que queremos. Entonces, vamos a mirar qué nos da a la salida. Es una señal cuadrada, ¿cierto? No se, miren que no se está saturando. Primero que todo voy a cambiar aquí el tiempo de simulación. Porque como estoy colocando, voy a colocar 3 periodos. Como el periodo de la señal es 0,1, voy a poner que grafique aquí solamente un periodo. Y voy a agregarle aquí otro 0 para tener más puntos por cada periodo.
Ahora sí vamos a mirar aquí qué nos dio. Entonces, miren que en este caso ya podemos medir, si ustedes se acuerdan, nosotros necesitábamos medir el slew rate. ¿Se acuerdan, muchachos? El slew rate era el cambio en el voltaje. El cambio en el voltaje era la pendiente, mejor dicho, que era el delta de B sobre el delta de T. Entonces yo puedo medirlo acá con los cursores. Yo podría medirlo acá. No es necesario que esté en el valor máximo, pero si quieren lo hacemos con los valores máximos. Ahí marco ese valor y tendría que colocar el cursor en el valor acá mismo para medir esa pendiente. Entonces tengo los dos valores en el tiempo y tengo los valores de voltaje. Entonces yo podría hacer esa operación para calcular el slew rate. Alguien diría, profe, ¿y por qué no le aumentamos? Si le quieren, le aumentamos aquí la amplitud. Vamos a colocarle un voltio a ver qué pasa. Un voltio y menos un voltio. Ah, ya me di cuenta por qué no se... Perdón. Muchachos, es que le dejé la resistencia. Por eso es que no nos está llegando a lo que estaba esperando. Miren que le dejé la resistencia. Aquí esto tiene dos opciones, o la quitan, o sea, la quitan es, para que no nos tenga problemas, es colocar un valor alto o la quitan, como quieran. ¿Listo? Con ese valor ya no vamos a tener problemas con la corriente de cortocircuito, porque recuerden que era 40 miles. Ahora sí la vamos a ver saturada, no me había fijado en eso. Entonces miren lo que está pasando. No se está alcanzando hasta estabilizar. ¿Sí ven? O sea, si yo agrego la señal de entrada, pero me toca agregarla en otra gráfica para que podamos ver, agregar otro eje Y, y voy a agregar, y ahora sí voy a agregar aquí para que miremos qué está pasando con esa señal. Entonces, él hizo un inversor, ¿no? Por eso yo les pedía que mejor lo hiciéramos con un seguidor. Entonces miren que para el ciclo, él te está tardando todo este tiempo para alcanzar el voltaje máximo. Esto en una comunicación digital haría que se pierda la información. ¿Se dan cuenta todo el tiempo que tarda él en alcanzar el valor máximo? Por eso es muy importante el slew rate. Entonces, aquí en la subida o en la bajada yo puedo medir ese tiempo. Entonces, el slew rate generalmente, como está cambiando la pendiente, si se dan cuenta, podría bajar la frecuencia de la señal. Esa podría ser una opción. Y la otra podría ser, que es lo que generalmente uno hace, es tomar el tramo que es lineal, que sería, no sé, estos dos puntos, y medir ahí el slew rate. O sea, vamos a colocar aquí los marcadores. Por ejemplo, acá marcamos el voltaje, coloco otro marcador por acá, y a partir de esos valores, con el delta de B y el delta de T, calculo el slew rate. Esa sería una opción. Otra opción, si no queremos ver eso así, es bajar la frecuencia. Entonces, vamos en lugar de colocar, y eso va a depender de cada operacional, ¿no, muchachos? Si bajo el periodo, debo bajar el ancho. Si aumento el periodo, aumento el pulso, y también tengo que ir aquí en la simulación y colocar solo, ahora sí, 3 periodos. Bueno, eso lo puedo dejar ahí se va a demorar un poco más en la simulación. Eso sí va a depender de cada computador. Y mire, voy a quitar ahora sí la entrada y miremos la salida. Miren que si yo hago esa simulación, ahí no se nota tanto el tiempo de establecimiento, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzan a ver, muchachos? No.
no sé si es que, si no me hago entender, muchachos. Miren, ven que sí hay una pendiente. Lo que pasa es que al disminuir la frecuencia, es lógico que eso es mayor el tiempo y él sí alcanza a llegar al valor máximo. Entonces, yo aquí puedo hacer un zoom y medir nuevamente el delta de B y el delta de T. ¿Listo? Ahora, vamos a tratar de hacerlo. Esta opción yo no la he utilizado, pero aquí, cuando estábamos ahora trabajando, vimos que él me da la opción de medir el slew rate. Vamos a ver si me lo permite, del BEO. Entonces me dice que el slew rate me da 60.94. ¿Cómo podemos verificar que ese valor es correcto, muchachos? ¿Alguien me ayuda? Pues podríamos hacer esto. Ampliamos acá, colocamos dos marcadores. Alguien que por favor tenga una calculadora por ahí a la mano. Y tomamos 2 puntos. O sea, acá. Y marquemos otro punto. Esa opción yo no la he utilizado. Entonces, con una calculadora, muchachos, por favor, calculemos esta pendiente. Entonces sería 2.14 menos me daría más 3.54. Eso me daría 5 puntos, perdón, 2.1 y 3.5 me daría 5.6, 5.7 voltios, dividido en el delta del tiempo, que sería, ahí sí tienen que utilizar todos los decimales, 1.0161 milis menos 1.030 milis. ¿Cuánto les da, muchachos? 4.56. Al hacer la división, tienes que darles eso. Sí, pero dividido en 1.0161 menos 1.030. Pero miren que está en milis, ¿no, Ermington? El denominador. O sea, eso debería de 60, porque el mili pasa arriba como K. Podríamos hacer que aumente el cambio del delta de B. Es decir, ahí sí ya ustedes, si yo le coloco aquí los 200 milis, pues voy a tener mayor delta de B y voy a ver mejor la pendiente. No quiero que me quede tan largo el video, muchachos. Miren que aquí puedo, al cambiar el delta, pues veo mejor aún la pendiente. Si es que al medirla por el measurement no debería cambiar, me debería seguir dando los mismos. Y sí cambió. O sea que no nos podemos confiar del measurement, muchachos. Les toca medida. ¿Listo? Miren que ahora me está dando 3.21 y el rate no debería cambiar. Entonces, hagámoslo acá. Coloquemos los dos marcadores, pero necesito que por favor tengan una calculadora ahí a la mano. Tomamos 2 puntos. Aquí voy a tomar otro punto ahí. Y hagamos el valor. Si lo alcanzan a ver, muchachos.
1,0405 milis, 8.13, y aquí 1.0034 milis menos 8.62. Y ese valor, o sea, ¿cuánto les da? ¿Cómo van a comparar si eso les quedó bien? Van a ir al manual del fabricante y van a verificar que el valor que les dio del slew rate sea coherente con el valor que está en el manual del fabricante. ¿Listo? Ahora, me faltaría otro parámetro que es el tiempo de establecimiento. Si ustedes se acuerdan del tiempo de establecimiento, se daba porque la señal llegaba al valor máximo y empezaba a oscilar. En este caso, no hay tiempo de establecimiento. Miren que él es monótonamente creciente. Cuando él llega al valor máximo, no se producen oscilaciones. Entonces, aquí, ¿alguien calculó el valor al final o no, muchachos? O sea, eso me da 16.7 dividido en lo que les dio aquí la diferencia. Bueno, lo calculo. Bien, ese valor iría aquí en el slew rate y en el tiempo de establecimiento no tiene, porque esa es la pregunta que me hacían, no hay oscilación, entonces ahí no hay valor. Cuando ustedes vayan y, por ejemplo, vuelvan y monten ese mismo circuito, pero ahora con el TL084, va a verse la señal como la que nosotros vimos en la clase, que había una oscilación acá en la salida. Entonces van a medir el tiempo que dura esa oscilación con dos marcadores y ese va a ser el valor que van a agregar. ¿Listo? Así quería hacer el video, muchachos, para que les quedara. No sé si tienen alguna duda. Voy a dejar de grabar.